en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Hermanos, vamos a estar en esta hora recibiendo la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. En la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, del versos 5 podemos leer hasta el versos 11. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos para recibir esta palabra. Santo y amado Dios, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, esperando en tu bondad, en tu misericordia. Señor Jesucristo, ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos aconseje, nos ilumine en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, grande cosas por amor de tu nombre en cada uno de nosotros, Señor. Límpianos, libéranos, sánanos, fortalécenos. Por tu Espíritu Santo, alumbra nuestras tinieblas, deshace toda obra mentirosa. Trae, Señor, luz, alegría. Trae, Señor mío, sabiduría para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Bendito seas para siempre, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, por la palabra de Dios, un mensaje. Los beneficios de la humildad. Vemos, mis amados hermanos, primeramente nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para todos nosotros. Él es el ejemplo en todas las cosas para nosotros, los hijos de Dios. El Señor Jesucristo nos demostró cuán grande importancia y ventajas se alcanzan por vivir en humildad. El Señor Jesús, Él siendo el Hijo de Dios, siendo igual que Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesús no dijo: yo soy igual que Dios, yo no me voy a sujetar o someter como los hombres, o menos que los ángeles, porque la dignidad de Dios es por encima de los ángeles. La naturaleza, el poder y la gloria de Dios es mucho más glorioso que los ángeles, pero Él se bajó no solo al nivel de los ángeles, sino mucho más bajo, al nivel de los hombres. Y Él dice en la Escritura, hermanos, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Esto es lo difícil para todos nosotros los hombres, despojarnos de nuestra condición, nuestros privilegios, honores, o de nuestra identificación como a veces, como queremos ser realmente estimados, valorados. Todos anhelamos y pensamos que esto es lo más grande, ser reconocido, alabado, exaltado por los hombres y por todos. Esto es en realidad más fácil de buscar, de querer, porque en torno a eso vive todo el mundo. Por eso es que también hay muchos problemas en el comportamiento de todos los hombres que no saben decidir por la humildad. En realidad,
La humildad acaba con muchos problemas, defectos y pecados. Pero cuando no sabemos humillarnos, no sabemos vivir como Jesús, tenemos muchos problemas. Por eso vemos que el Señor nos enseñó a humillarnos para que de esta manera podamos hacer la voluntad de Dios y también tener descanso, alivio en nuestras almas. En realidad, Él, como dice la Biblia, se humilló haciéndose obediente. La humildad y la obediencia siempre van juntos. La humildad, la sujeción y la obediencia siempre están asociados. También con la mansedumbre, la misericordia, el servicio. Estos siempre están casi juntos en toda situación. Por eso es, hermanos, que aquel que se humilla se dispone para servir. Aquel que se humilla se dispone para obedecer. Y está siempre buscando de hacer las cosas con mansedumbre, con misericordia, porque esta es las condiciones, las cualidades de personas que saben vivir en humildad. Y dice la Biblia que esta fue la ocasión o la razón por la cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. No es que Él es un hijo privilegiado para tener tanto honor y gloria, sino que Él hizo todo lo que se merece, la gloria, la honra, el poder. Por eso Dios lo levantó también por esa tan grande humillación como nadie se humilló a nuestro Señor, soportando con paciencia toda clase de contradicción, rebeldía y traición aún de sus discípulos, algunos de sus discípulos, porque en realidad en todo esto somos probados todos los hombres. Nosotros necesitamos también, así como el Señor, pasar toda prueba y salir vencedores. Por eso es necesario poner nuestras vidas como el Señor lo puso, ponerla en dedicación al servicio y sacrificio por los demás. Por eso hay que saber despojarnos, hermanos, y sabernos someter en obediencia a todo lo que el Señor nos revela por su palabra bendita, porque este es el camino que nos ha mostrado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. También dice en Mateo capítulo 11, el mismo Señor Jesucristo nos llama a todos con los brazos extendidos. Dice el Señor en un gesto de amor, de misericordia entrañable, Mateo 11, versos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vemos que el Señor nos invita al descanso, a dejar de llevar tanta carga. En realidad la altivez, la soberbia, la vanagloria produce mucha carga en el hombre, carga de opresión, carga de contienda. En este sentido vemos que el hombre que se dedica a ser altivo, soberbio, vanaglorioso, se hace muchos enemigos y se acarrea muchos males contra sí, y de esta manera vive de una manera muy dura, muy amargada, terriblemente difícil es la vida con la soberbia encima, con el altivez, con la vanagloria, con la contienda. Es bien difícil la vida porque está llena de cargas y trabajos. Por eso es que el Señor nos invita a descansar en Él, es decir, aprender de Él y a descansar, porque Él tiene, hermanos, para nosotros un refrigerio, una consolación, una tranquilidad muy preciosa si llevamos su yugo, si aprendemos de Él, si caminamos con Él, si decidimos vivir en mansedumbre y humildad de corazón. Entonces habrá descanso, alivio, porque cada pecado es una carga encima. Cuando el hombre difama, calumnia, contiende, chismosea o hace de mentiras, él se está echando cargas encima, cadenas, ataduras, lazos, se está echando maldiciones encima, porque cada pecado es una maldición, es una carga, una atadura, una enfermedad, un problema. Todo pecado hace mucho daño. Por eso el Señor dice: dejad de pecar, más bien venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque en realidad solamente con la ayuda del Señor y con Él, viviendo de la mano con Él cada día, llevando su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera. La carga de Jesús son los mandamientos del Evangelio, que no son gravosos, dice la Biblia. Todos podemos hacer la voluntad de Dios porque Él nos enseña, y aún
nos ayuda a llevar esa carga. Por eso es que con Él sí podemos, hermanos, ser aliviados, liberados, sanados, transformados, porque en realidad solamente el Señor nos puede liberar de tantas maldiciones del pecado y desorden, de una vida sin luz, sin entendimiento. Por eso dice en el Salmos 34, también el versos 18 y 19, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vemos que el Señor está atento, cercano, está el Señor siempre buscando de ayudar a los que se humillan, a los que quebrantan su corazón y humillan su espíritu delante de Dios. Tenemos que considerar, hermanos, que nosotros somos hombres frágiles, fáciles de engañar, fácil de entrar en error, fáciles de hacer cosas indebidas. Por eso es que la humildad nos guarda de muchos peligros. Cuando el hombre se hace sabio en su propia opinión, es cuando comete muchos errores. Cuando el hombre se humilla, se libra de los errores. En realidad, muchas personas hacen daño no porque quieren, sino porque están engañados, creyendo que son mucho, saben mucho, o creyendo que en realidad tienen derecho de contender, o de luchar, o de defenderse. Muchas personas hacen daño más por miedo, más por temor, que porque quieren hacer daño, porque están engañados, están pensando que lo que hacen o dicen es lo correcto, y por eso es que no pueden dejar de hacer lo malo, porque están llenos de temores, complejos, angustias, confusiones, soberbia, altivez, vanagloria. Eso les satura de maldad, de pecado, porque están pensando que todos la aborrecen, que todos le hacen daño, y en eso luchan. Así como los delincuentes también. Ellos atacan y hacen daño no porque son valientes, sino porque tienen miedo de que los hagan daño a ellos. Pero el Señor no quiere esa forma de vida para nadie. Por eso Él nos llama a humillarnos, a quebrantar nuestro corazón, para que Él quite toda aflicción, dolor, error, desgracia, vergüenza, y así podamos mantener una tranquilidad, un contentamiento de corazón, una situación de vida, de reposo, libre de tanto tormento y aflicción que produce el pecado. La Biblia dice en el Salmo 138, versos 6 también, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y vemos que el Señor es excelso, es alto, sublime, maravilloso, grande, poderoso, y atiende a los humildes. A los altivos lo mira de lejos. En realidad todos somos conocidos por Dios, pero las personas humildes son las que están cerca de Dios por su condición de humildad. Como vemos, hermanos, la humildad nos acerca a Dios. La humildad hace posible que Dios nos atienda, nos escuche, nos ayude en toda situación. Sin embargo, la altivez aleja a Dios, la soberbia, la arrogancia, el mal camino abomina a Jehová. Por eso la palabra del Señor nos revela, hermanos, que tenemos que aprender a buscar a Dios, que nos enseñe a vivir en humildad. La vida de humildad no es, hermanos, la vida de dejadez, de pobreza, sino más bien la vida de sujeción a Dios. Es que la vida del humilde considera a Dios en todo instante. Considera que Dios es grande, poderoso, y considera su condición. En realidad nosotros somos hombres pequeños. Solamente en Cristo podemos hacer algo bueno. Sin Cristo no se puede hacer nada. Por eso necesitamos la presencia, la ayuda de Dios, la comunión con Dios. Isaías 57:15 también dice, porque así dice Jehová, el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice la Biblia que el Señor, siendo alto y sublime, majestuoso, todopoderoso, Él habita con los humildes. Él está, hermanos, buscando corazones humildes, buscando personas que sepan humillarse delante de Él, para que reciban la vida de Dios, la vida del Señor Todopoderoso. Esto es un tesoro, alcanzar la humildad. Por eso también Dios paga a los humildes, Dios honra a los humildes, lo levanta, lo exalta, porque
Está Dios pagándolos, está Dios honrando a los que verdaderamente saben humillarse delante de Él. El que es humilde de condición nunca difama, nunca pelea, no puede pelear porque es humilde. La pelea es una situación, la calumnia, la envidia, el celo, la amargura, el chisme, todo eso son obras del diablo que llevan a las personas a hacer maldades por causa de su corazón malo, corrupto. Las personas que son humildes no pueden hacer esas cosas, no pueden mentir. Las personas humildes no pueden, hermano, levantarse contra nadie, porque son humildes. Por eso los humildes no están haciendo nunca problemas, porque están en las manos de Dios de una manera en honra, en bendición. Por eso es que Dios les da vida, vida espiritual, vida conforme a la palabra, vida de gozo, de alegría, de paz, de contentamiento espiritual. Eso es importante entender, hermanos, que la solución para muchos de los problemas de nosotros los hombres es aprender a ser humildes. En Isaías 66 también dice, versos 1 y 2, así dice Jehová. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí vemos que el Señor ha hecho todo. El Señor no necesita de nosotros cosa material. A Él no le podemos hacer cosas como para agradarle en la carne. Él es dueño de todo. Y dice el Señor que más bien Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Esto quiere decir a aquella persona que cuando escucha la palabra de Dios se humilla, se arrepiente, se sujeta, realmente lo recibe con temor y temblor, sabiendo que son mandamientos de Dios. Pero aquellos que echan atrás sus espaldas la palabra, estos hermanos cometen mucha maldad por desobedientes, rebeldes, que tuercen la escritura a su favor, que anulan la verdad, que tratan de todo modo de salir con sus propias ideas y costumbres y astucias. Esto Dios lo abomina porque no saben respetar ni considerar ni a Dios ni a nadie. Pero aquel que tiembla la palabra de Dios, a este Dios le honra, Dios le bendice, Dios le prospera, Dios le da abundancia de bendiciones, porque se necesita, hermanos, hallar la gracia de Dios, hallar la comunión con Dios, hallar el favor de Dios, y para esto no hay otra manera mejor que humillándonos delante de Dios. Segunda de Crónicas 7, también vemos que nos revela la Escritura. Podemos ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, referente a un llamamiento de Dios a todo el pueblo de Dios, porque todos somos delante de Dios conocidos, invitados, llamados continuamente a vivir en presencia del Señor. Segunda de Crónicas 7, versos 14 al 16 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahí vemos, hermanos, que el Señor nos invita a humillarnos a todo el pueblo. En vez de estar hablando altiveces y soberbias, debemos de estar orando a Dios. En vez de estar contendiendo, criticando, cizañándonos. Hay muchas personas que ni cuenta se dan y andan pura cizaña, puro chisme, porque ni saben ni entienden qué es un chisme, una cizaña. Y en vez de estar en el pecado, vamos a orar, dice el Señor. El Señor nos invita. Más bien, humíllense, dice el Señor. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo sanaré su tierra, perdonaré su pecado. Hermanos, muchas personas que se dedican a hacer lo malo y nunca se examinan, escudriñan nada, esto es grave delante de Dios. Por eso vemos que el Señor dice que hay que humillarnos. Una varona llamada Ana, ella miraba cómo sus enemigos comenzaban a chismosear, a murmurar y a difamarle, a amargarle la vida, a hacerle problemas. Entonces ella dijo: Jehová Dios, de Él es el
pesar las acciones. De Él es pagar a cada uno. Más bien ella decidió irse a orar, a clamar a Dios, a pedir al Señor piedad y misericordia por su alma, y así Dios le concedió solución a su problema. Y los otros, por darse muy grandes, fueron humillados, fueron desalojados, despojados de sus bienes. Por eso es, hermanos, que es importante más bien humillarnos para que Dios sane las tierras, sane los corazones, las vidas, y empiece a traer desde el cielo bendición, porque el Señor dice en su palabra claramente que Él abrirá sus ojos y sus oídos y estarán atentos a la oración de los humildes, de los que le temen, para darle sanidad, bendición, prosperidad. Por eso Él nos invita, hermanos, a todos, siempre nos está invitando que estemos dispuestos a tener comunión con Él, perfecta comunión de espíritu, y no estar, hermanos, engañados en propias ideas y confusiones, temores y tanta maldad que existe, hermanos, por causa de falta de arrepentimiento. Vemos en Lucas también que nos dice la Escritura, en el capítulo 14 de Lucas, podemos ver del verso 7 al 11. Dice la Escritura: observando al Señor Jesús cómo escogía los primeros asientos a la mesa, le refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti a él, te diga: da lugar a esta, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de todos los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos, hermanos, que en realidad la honra se lo gana por la humildad. El que se levanta, se exalta, se jacta, se vanagloria, lo único que encuentra es vergüenza y confusión. Pero el que se humilla, tarde que temprano tendrá honra, gloria, porque Dios enaltece a los que se humillan. Y Dios mismo humilla a los que se enaltecen. Esto es como una ley, hermanos, que no puede fallar. Toda persona que se humilla tendrá exaltación de parte de Dios, porque Dios es el que exalta a los pequeños, a los humildes, a los justos. Pero el que se enaltece, quiera que no, va a ser humillado. Por eso no nos conviene a nosotros presentarnos como justos o proclamar nuestra propia justicia, sino más bien humillarnos delante de Dios y esperar que Dios tenga piedad y misericordia de cada uno de los que le temen y le obedecen. En Lucas 18 también vemos en el capítulo del 9, los versos del 9 al 14, referente a una forma y estilo de oración, que a veces también la misma oración es para pecado cuando no se sabe orar con humildad. Dice la Escritura: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos, hermanos, cómo son las cosas en realidad. Hasta en la oración a veces hay pecado. Vemos que unos oran consigo mismo y otros oran a Dios del cielo en humillación. Cuando uno ora consigo mismo, ora para sí, levantando su propia personalidad, comparándose con los hombres malos. Es bien fácil aparecer bueno delante de uno mismo, delante de otros, cuando nos comparamos con las fallas o los problemas de otros. Siempre hay hombres en este mundo de todo tipo, hermanos. Y nunca el hombre puede o debe compararse con otro hombre, porque eso es un grave error. Para esto
es el modelo que está para todos los hombres, que se llama Jesucristo. Con Él tenemos que compararnos y vemos si es que somos semejantes a Él o no. Por eso Pablo decía: aprended de mí como yo de Cristo. Y no estar comparándonos con hombres malos, con los ladrones. Cualquiera puede decir: yo soy mejor que ese ladrón. Pero el ladrón a veces lo hace porque él no conoce a Dios y nunca se ha arrepentido. Pero un cristiano jamás se puede comparar con un ladrón, con un injusto, porque eso significa estar engañado en sí mismo, estar como vemos, en altivez, en soberbia, y aún por las obras que hacemos. Este hombre comenzó a jactarse, a vanagloriarse, a publicar sus obras. Ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo de todo lo que ganaba. En otras palabras, era un hombre muy importante delante de él mismo, pero no era humilde. Todo lo hacía para exaltar su propia personalidad. Por eso es increíble, hermanos. Ahora también hay personas que se adoran a sí mismos, que nunca pueden ver sus errores porque se adoran a sí mismos. Son para sí mismos dioses y diosas. Y por eso es que a todo el mundo los pisotean, lo humillan, lo maltratan, porque ellos no pueden jamás reconocer sus faltas. Y de esta manera sus oraciones y todo lo que hacen es en torno a su propia altivez y soberbia. Sin embargo, el hombre más pecador que puede hacer viene a Dios, pero con un corazón humilde, reconociendo, humillándose delante de Dios. Este alcanza gracia y bendición, porque no es el que dice ser, sino de aquel que realmente sabe humillarse delante de Dios, sabe sujetarse a la presencia de Dios y al poder de Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, que es muy importante y ventajoso sabernos humillar y arrepentir de todo corazón. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso hay que humillarnos siempre bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea quien nos exalte cuando fuere tiempo. En realidad, solamente Dios nos puede exaltar, liberar, sanar, fortalecer, si es que nos humillamos. Porque si no nos humillamos, la Biblia dice claramente que Él es el que humilla a los impíos hasta la tierra. Si no nos humillamos nosotros, Dios nos va a humillar. Y eso sí que es bien triste, que Dios nos humille, porque Él también humilla y castiga a todo aquel que procede con soberbia, con altivez. Por eso más bien tenemos que saber humillarnos ahora que el Señor nos da el tiempo y nos da la oportunidad para podernos arrepentir y buscarle de todo corazón. También vemos en la palabra de Dios que nos da un consejo, como para concluir, que hay que también saber humillarnos y saber asociarnos con los humildes. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí vemos que hay que ser humildes y hay que saber también asociarnos con los humildes, porque ahí está la bendición y la vida. La humildad consiste, como vemos, fundamentalmente en sujetarse en obediencia a Dios y a los superiores. En esto es la base de la humildad: someterse en obediencia a la palabra de Dios y a todo lo que Dios ha establecido como autoridad. Por eso vemos, hermanos, que hay que asociarnos y sujetarnos. Una oveja no se puede asociar a su pastor de una manera en igual condiciones, porque tiene que asociarse en sujeción y obediencia. Sin embargo, con una persona, un creyente con otro creyente, ahí se pueden asociar en igual condiciones. Un padre con un hijo no se pueden asociar en iguales condiciones, porque el hijo está asociado en obediencia y sujeción a su padre. Entonces hay que entender y darnos cuenta de que no es como nos parece o como quisiéramos, sino como establece la palabra de Dios Todopoderoso. Por eso el Señor es el que enriquece y empobrece, abate, enaltece. Él levanta del polvo al pobre y exalta al menesteroso, lo levanta del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes del pueblo de Dios y darles un sitio de honor, porque de Jehová son el poder, la sabiduría, la ciencia, y Él es el único que exalta, como vemos, enaltece a los humildes. Por eso debemos de aprender a llevar el yugo del Señor, aprender a vivir en sujeción y obediencia, para que así podamos sustentar la honra, haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. En tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía.
Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.